formación de microtrombos, puede haber perforación, se altera la barrera intestinal, no contiene indemne la barrera intestinal y hay pasaje de gérmenes desde la luz intestinal hacia la circulación sanguínea, agravando pues el estado de shock. Finalmente, un paciente con hipovolemia entra en un estado de hipotermia, ya es incapaz de mantener la temperatura corporal. La temperatura corporal normal va de 35.7 a 37.5, en ese rango más o menos está la temperatura. Sí. Pero el paciente en estado de shock tiende a la hipotermia. ¿Por qué tiende a la hipotermia? Que pues no hay quien mantenga la temperatura normal, no hay circulación sanguínea, y tiende a la hipotermia. Y la hipotermia puede ser leve, moderada o grave. Este concepto de cero biológico es cuando el paciente está en un estado de hipotermia tan profundo que prácticamente cesan todas las funciones celulares, metabólicas, de todo tipo, ¿no? Es como cuando en las películas lo congelan a uno y de ahí lo calientan y lo reviven, ¿no? Cero biológico es ese cese de la actividad funcional de un órgano de acuerdo a la temperatura corporal. La hipotermia, ¿a qué va a llevar? Va a producir una depresión miocárdica, cardiodepresión, vasoconstricción, es decir, aumento de la resistencia vascular sistémica. Como ven, cada avance en el estado de shock agrava más bien el mismo estado de shock. Es decir, se va haciendo cada vez más amplio el trastorno que desencadena mayor isquemia, cardiodepresión, aumento en la resistencia vascular sistémica, arritmias, disminución de la filtración glomerular, disminución de la compliance pulmonar, acidosis metabólica, depresión del sistema nervioso central, desviación a la izquierda de la curva de difusión de la hemoglobina, es decir, hay una hipoxia, hay un trastorno en la liberación del intercambio gaseoso, y el paciente ya está en una etapa irreversible. A nivel hematológico, les decía que se produce este trastorno que se llama coagulación intravascular diseminada, debido a que hay un enlentecimiento circulatorio, activación de los sistemas de coagulación intrínsecos, consumo de procoagulantes. Y este estado se lo puede monitorizar porque predice la mortalidad, es un factor predictivo de mortalidad. En un paciente que ingresa en estado de shock, tenemos que medir el tiempo de protrombina y es una alerta cuando hay una protrombina prolongada mayor a 14.2 segundos o un tiempo parcial de tromboplastina activada, TTPA, mayor a 38.4 segundos. O cuando hay una disminución de plaquetas menor a 150.000. ¿Qué traduce esto? Consumo de factores procoagulantes, de plaquetas y factores procoagulantes. Si vamos al principio de las causas de estado de shock, que habíamos hablado que los traumatismos son de por sí una causa muy importante de shock hipovolémico, cuando hay un politraumatismo, ¿qué se activa? Si hay muchas heridas, si ha habido mucho traumatismo, lesión endotelial, se activan los sistemas de coagulación, intrínseco y extrínseco. El paciente está entonces, el paciente politraumatizado, está en un estado de hipercoagulabilidad. Este estado de hipercoagulabilidad ya de por sí está condicionado por el trauma. Si además entra en shock,
va a haber un consumo de plaquetas y factores coagulantes. Y como en el shock intentamos reponer volumen, le ponemos suelo fisiológico, le ponemos rin lactato, las plaquetas que quedan y los factores de coagulación que quedan se diluyen. Hay una dilución, por lo tanto, hay una tendencia al sangrado. Los coágulos que se forman coágulos, como les decía, pero son coágulos de poca consistencia. Y de ahí que migran a otro lado. Pueden obstruir localmente o pueden migrar y obstruir. Y se produce entonces esto que se llama coagulación intravascular diseminada, en el que paradójicamente hay formación de coágulos y al mismo tiempo hay hemorragias. Hay una triada letal entonces que se presenta en el estado de shock irreversible, que lo podemos identificar a aquel paciente que está hipotérmico, con una acidosis severa, con un déficit de base mayor a 8 y con una coagulopatía de consumo o coagulación intravascular diseminada. Cuando se combinan estas tres cosas que se llama triada letal, el paciente está con un pronóstico prácticamente definido. El ATLS es una técnica, podríamos decir, de identificación y resucitación del paciente politraumatizado que toma en cuenta cuadros agudos en los que el paciente llega a una emergencia y el estado de shock está identificado como un cuadro en el ATLS, ¿no? Es un algoritmo para resucitación o para reanimación del paciente agudo. Identifica las clases de shock o los tipos de shock: clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Clase 1, cuando hay una pérdida de menos de 750 ml, que es un 15% del volumen intravascular. Clase 2, que hay hasta 1500 ml de pérdida. Clase 3, cuando se ha perdido hasta 2 litros de sangre, un 40%. Y clase 4, cuando se ha perdido más de 2 litros, igual o mayor al 40% del volumen sanguíneo. Los parámetros que se toman en cuenta son la presión sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica es lo que principalmente debe controlarse, porque ya ven que una presión sistólica menor de 60 ya da síntomas a nivel cerebral. El pulso cardíaco en clase 1 es normal, pero ya en la clase 2 el paciente está taquicárdico y cada vez más taquicárdico mientras más acentuada la pérdida. La frecuencia respiratoria, el calor, la temperatura a nivel de las extremidades y hasta la clase del shock, hasta la clase 2 del tipo shock clase 2, todavía el sangrado y el estado hemodinámico del paciente está controlado. En la clase 3 y clase 4 es un estado de shock no controlado y es un estado pues claramente de mayor gravedad. Entonces el ATLS identifica la pérdida sanguínea y los parámetros que nos indican el estado hemodinámico del paciente. Junto con la medición de estos parámetros de presión arterial, pulso, frecuencia respiratoria, temperatura en las extremidades y estado mental del paciente, si está alerta, si está inquieto, si está somnoliento, si está en coma, se mide el lactato. El lactato y una gasometría arterial que se fija el exceso de base. Como les he mencionado, una acidosis metabólica con un pH menor de 7.2 y un déficit de base mayor a 8 ya es un factor de mal pronóstico. Un ácido láctico mayor a 4 es un factor que determina una mortalidad mayor al 90%.
Bueno, ese es el shock hipovolémico. En el shock cardiogénico es otro tipo de shock. Hablamos de que existe una alteración en el corazón como bomba. ¿Por qué el corazón como bomba puede fallar en mantener el gasto cardíaco? Por depresión de la presión miocárdica, infarto masivo, miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca refractaria, cuando hay aumento de la resistencia periférica sistémica y pulmonar, función capilar anormal y desviación arteriovenosa de la sangre, que va a condicionar una falla en el corazón, la disminución en la contractilidad, va a aumentar la resistencia periférica total, va a provocar un aumento de la presión capilar pulmonar, disminución del gasto cardíaco y shock cardiogénico. La causa más frecuente del shock cardiogénico es la isquemia, el infarto. En el infarto agudo del miocardio existen dos problemas: una falta de irrigación miocárdica y una disminución del volumen sistólico. Esa disminución del volumen sistólico va a determinar shock, hipoperfusión tisular. Quiere decir que al mismo tiempo el infarto determina isquemia. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Vuelvo a explicarles, el infarto, que es una isquemia miocárdica, determina hipoperfusión, disminución del gasto cardíaco, hipoperfusión. Esa hipoperfusión va a disminuir más aún la irrigación miocárdica. En el shock cardiogénico podemos tener, por ejemplo, daños propios del miocardio, como un infarto agudo, miopatía tóxica. El COVID produjo muchas miopatías, arritmias, algunos medicamentos pueden producir una miopatía tóxica, enfermedades inflamatorias, arritmias graves. ¿Qué tipo de arritmias? Ventriculares. Arritmias ventriculares, llevan shock. Ruptura traumática o isquémica de las cuerdas tendinosas de la válvula mitral, ruptura del septo interventricular por isquemia, agudización de una insuficiencia cardíaca crónica y disfunción diastólica severa por una miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué vemos aquí en este electrocardiograma? Unas extrasístoles ventriculares, ¿no? Taquicardia ventricular, y aquí ya fibrilación ventricular. ¿Y el paciente? El paciente está en asistolia. Otra causa del shock, el shock obstructivo. Fíjense en esta imagen, se ha producido un neumotórax hipertensivo. Ha habido una perforación a nivel pleural que permite el ingreso de aire al espacio pleural, y con cada respiración se va yendo por la presión negativa que tiene a nivel intratorácico. Con cada respiración entra aire, pero entra aire al espacio pleural y el pulmón se colapsa. Con cada respiración se colapsa más y va empujando el mediastino hacia el lado contrario, y aquí está el área cardíaca colapsada y el corazón ocupando el hemitórax contralateral. Este aumento de la presión intratorácica, que por aire externo, que empuja el mediastino, empuja los grandes vasos y colapsa los grandes vasos. ¿Qué hace eso? Produce una disfunción diastólica del corazón, un shock obstructivo. Entonces, este tipo de shock se produce una reducción aguda del gasto cardíaco por obstrucción mecánica al flujo sanguíneo. Esa reducción mecánica
reduce el llenado ventricular, altera la relajación miocárdica durante la diástole, restringe el llenado diastólico, disminuye el volumen latido sistólico, de manera compensadora aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad temporalmente porque luego se agota la reserva cardíaca y se produce un shock obstructivo. Ejemplo, neumotoracificación, taponamiento cardíaco, que es la cantidad de líquido que está rodeando el corazón y que impide el llenado diastólico. Entonces, otras causas de shock obstructivo son las enfermedades del pericardio que van a llevar a derrame pericárdico, taponamiento de forma aguda o pericarditis constrictiva de forma crónica, cicatrización del pericardio que impide también el llenado diastólico. Embolismo pulmonar, hipertensión pulmonar severa, tumores extrínsecos o intrínsecos o extrínsecos que compriman y emputen el corazón o compriman las cavidades cardíacas, estenosis mitral o aórtica severa, disección de aorta ascendente, obstrucción de una prótesis valvular y neumotórax a tensión. Shock distributivo. Este tipo de shock es el cuarto tipo de shock y es seguramente también de los más frecuentes. ¿Cuándo tenemos shock distributivo? Tenemos shock distributivo en una sepsis severa, en una reacción anafiláctica, un shock neurogénico cuando hay un trauma de columna que produce una falta de control a nivel vascular periférico, provocando una vascularización existente, y por medicamentos, sobre todo los anestésicos. Aquí vemos una radiografía donde hay un trauma a nivel de la columna con desplazamiento y sección medular. Eso produce shock medular y shock neurogénico en el paciente porque se pierde el control vascular cuando hay una sección medular. Pero el más interesante, el más bonito en realidad es el shock séptico. Sí. Cuando hablamos de shock séptico, hablamos de un shock donde inicialmente hay un cuadro infeccioso. Ese cuadro infeccioso que no ha sido controlado por diferentes motivos, por la gravedad de la infección, por la virulencia del germen o por el tiempo en que se ha podido atender a ese paciente. Por cualquier causa se trata de un paciente que tiene un foco infeccioso que no ha sido controlado. Existen algunos gérmenes que son más agresivos que otros. Los gram negativos son gérmenes sumamente agresivos. Los estafilococos son gérmenes sumamente agresivos porque secretan una endotoxina. Y los gérmenes gram negativos también secretan endotoxinas. Estos gérmenes, por los lipopolisacáridos que presentan en su membrana, que son rápidamente reconocidos, o por las endotoxinas que liberan, son tan virulentos que desencadenan una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria está activada tanto por la inmunidad humoral como por la celular. Recuerden ustedes lo que hemos hablado en procesos inflamatorios. Cuando hemos hablado de inmunidad celular e inmunidad humoral, anticuerpos y linfocitos B y linfocitos T. Estos se activan. Los blancos humorales están constituidos por sustancias circulantes, ¿no? Los anticuerpos, pero además los coadyuvantes, complemento, factores de coagulación y factores de fibrinólisis. Y los celulares, constituidos por los monocitos,
polímeros nucleares, linfocitos y células endoteliales. Estos blancos tumorales y celulares son fuertemente estimulados y liberan factores mediadores de la inflamación. La inflamación es un proceso que tiene un inicio y tiene un fin, pero cuando el estímulo es muy fuerte se desarrolla un estado que se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que lo hemos visto, ¿no es cierto? Ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es un síndrome que se caracteriza por la presencia de grandes cantidades de mediadores inflamatorios que determinan principalmente ¿qué? Vasodilatación. Sí. ¿Qué hacen esos factores? Producen vasodilatación. ¿Qué hacen las prostaglandinas? Producen vasodilatación. ¿Qué hacen otro tipo de psidinas? Vasodilatación. ¿Qué hacen el estímulo neurológico y el estímulo de anticuerpos y complemento a nivel endotelial? Vasodilatación. ¿Qué hace el complemento? A nivel de la célula se fija y si está contaminada la célula produce muerte celular. Entonces es una respuesta inflamatoria amplificada que se origina en un foco infeccioso que no ha sido controlado. Entonces, estos blancos celulares, que son liberadores de mediadores inflamatorios, van a dar lugar a la activación de factor de necrosis tumoral, interleucinas, factor activador plaquetario, leucotrienos, tromboxanos, interferón, factor estimulante de colonia de granulocitos, linfocitos, óxido nítrico, todos factores mediadores de la inflamación que van a desencadenar un estado de vasodilatación persistente. Lo más importante de todo esto es que hay un daño endotelial. Ese daño endotelial, ¿qué implica? Implica vasodilatación en primer lugar, pero no solamente vasodilatación, sino aumento en la permeabilidad y tendencia de fuga de líquido